Ya tenemos el contacto con el exasambleísta, el analista, el tuitero también, Ramiro Aguilar, cómo no. El An- doctor Aguilar, doctor. Como nota, antes de esta entrevista, un par de veces le escribí al doctor Aguilar para tenerlo en el programa. No se pudo porque teníamos otro horario, pero ahora ya está aquí, así que le Doctor, agradezco ¿cómo por está? eso. Omar Jaén le saluda, estoy junto a Johan Mejía. Gracias por aceptar esta invitación con los outsiders de Chroma Click. ¿Cómo está, doctor? Hola, un abrazo muy grande, un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen en redes. Un buen miércoles. Sí, ¿cómo está el Pacheco por allá? No, tenemos una mañana esplendorosa, un Ah, sol exquisito. Quito está con un verano muy, muy agradable. Hay viento frío, sí, hay viento claro. frío. O No, es sea, que es un como... verano de mucho sol y viento frío. No, es que ahorita hay que preguntar con nuestros invitados porque como está el cambio climático, ahorita acabo de ver que en Irán ahorita hay sensación térmica de 66. 66 en Irán, pero bueno, propio de nuestra era. Doctor, nuevamente gracias por aceptar. A ver, antes de arrancar en lo político, me gustaría usted como su experticia, acabo de, ya también, si tenemos tiempo, lo voy a analizar en otro espacio, entrevisté al señor Moscoso, que era el comisionado del caso Gavera, ¿no? ¿Verdad? Y todo Tremenda este tema del entrevista. perito, salió como unas perras que ya luego las podremos analizar. Pero doctor, brevemente, ¿cuál es su opinión con respecto a este informe? Si bien el momento de presentarlo fue dispuesto por la Corte Constitucional y la Corte en abril no sabía que Lazo iba a disolver la Asamblea en mayo, pero el tema de la exposición, el tema de revelar nombres, eh, de mediatizar nombres de supuestos asesinos, porque ya los está acusando de asesinos del general Gavera, ¿cómo usted ve todo este tema que se da, insisto, de manera sin querer, se puede decir, con la campaña electoral? A ver, yo creo que el tema de Gabela es un tema que hay que tratarlo con pinzas por el tema de la señora Patricia Ochoa, viuda del general Gabela. Ujú. O sea, no hay que olvidar que hay una persona que durante muchos años ha buscado la verdad y en la búsqueda de esa verdad, lo primero que hizo fue ir donde el presidente Correa y pedirle al presidente Correa en ese momento que nombre un comité para que investigue. Y Correa hace lo que tenía que hacer, que es designar el comité. Ese comité, no sé de dónde o quién le recomendó el nombre de Mesa, del perito Mesa, que nadie sabe dónde salió. Es una de las cosas que habría que preguntarle a la señora que fue miembro del comité, ministra de Justicia de Correa, Lady Zúñiga, o a quien sea. Oiga, ¿y quién le recomendó a usted el perito Mesa? ¿De dónde salió? ¿Cuáles eran sus credenciales? Mesa llega, firma un contrato en el que tenían que pagarle en tres partes. Creo que era un contrato de 80, $90,000, no me acuerdo ya bien la cifra, en tres partes, porque entregaba tres productos. El primer producto era cómo iba a ser el trabajo, 20 latas. Por decirles cómo iba a ser el trabajo, 20 latas. Segundo, por averiguar si es que efectivamente podía haber algún tipo de vinculación de gentes distintas a las que en ese momento ya estaban detenidas y procesadas y condenadas por la muerte de Gabela, otras 20 latas. Y para que diga finalmente los nombres de los que supuestamente habrían sido los autores intelectuales, si es que él descubría previamente que habían autores intelectuales, el resto de la plata. En total no eran más de 90 Ujú. en esa época. Hoy, Ya, El Fausto Cobo suelta $380,000. qué ganas de ser perito, ¿no? Bueno, ¿qué ganas de hacer? ¿Y para qué? Para hacer suposiciones. Entonces, el perito Mesa llega al Ecuador, se embolsica $380,000 y vota un tercer producto donde recoge una serie de rumores, de presunciones, de sospechas. Y cuando va a la fiscalía a ampliar su versión, en algunas preguntas se acoge al derecho al silencio. O sea, si es de reírse, el silencio de Mesa cuesta $380,000. ¿Para que concluya qué? Para que concluya nada, pero que sin embargo le haya dado carburante a los medios de comunicación para que sigan fabulando sobre el dolor de la viuda del general Gabel. Yo creo que el tema de Gabel hay que verse, y justo ayer conversaba con un amigo mío y le decía, oye,
El tema de Gabela ya después de los años, después de que hubo varias comisiones legislativas, yo mismo participé en una comisión legislativa que investigó con mucho profesionalismo la compra de los DRUP, después de que la justicia ha dicho que en la compra de los DRUP no Especulado. hubo peculado. El crimen del general Gabela, por el cual están presos y cumpliendo condena los autores materiales del hecho, se parece mucho a la muerte del general Julio Andrade a principios del siglo anterior. El general Julio Andrade murió porque le cayó un armario pasando por una calle del centro de Quito. Y la sal quiteña y los periódicos quiteños decían, bueno, es imposible que te caiga un armario, entonces se tejió toda una teoría respecto a que el gobierno del general Leonidas Plaza quería matar a Julio Andrade porque Julio Andrade era efectivamente un precandidato a la presidencia. Han pasado más de 100 años y a los que les gusta la teoría del armario, pues sostienen la teoría del armario, y a los que les gusta la teoría de la conspiración, siguen con la teoría de la conspiración. Desde luego, a estas alturas del partido, nadie se acuerda del general Julio Andrade. Es más, ustedes dos les veo que tienen cara de que también es el general Julio Andrade. Totalmente. Para que pero ese crimen, colegio. exactamente, esa muerte que pudo haber sido un crimen o pudo haber sido un homicidio culposo, se le cae un armario. Claro. De un segundo piso en Quito, además de un siglo donde se usaban armarios, hoy no significa nada. Pero quien repasa la historia del gobierno del general Leonidas Plaza tiene que pasar necesariamente por el episodio de la muerte del general Julio Andrade. Probablemente en 10 años pase lo mismo con la muerte del general Gabela, es decir, como no se logra sentar el tema de la conspiración y el tema de que le silenciaron por el tema de los DRU, no hay y hay unos autores materiales que están condenados, y hay un perito charlatán, un chanta, como dicen los argentinos, que ha venido al Ecuador a ganarse la plata a costa de los incautos. Ahora, doctor, mire. Todo esto en medio del dolor de la viuda. Doctor, mire, es que yo en estos momentos en el espacio de Un Café con JJ acabamos de entrevistar a Arturo Moscoso, ¿no? Miembro de la comisión. Y en una de las preguntas que yo le hice, le dije, mire, ese documento presentado por Mesa tiene validez jurídica 0. O sea, en el mejor de los casos puede ser un insumo. En el mejor de los casos podría, si es que la fiscalía cree que es necesario, ¿no? Que yo creo que lo va a coger. O sea, no creo que lo deje en el limbo, porque después de $380,000 y todo, no creo que lo deje. Pero tiene validez jurídica 0. Yo le dije, pero ¿sabe qué? Ya el perito Mesa, y ya leyendo lo que dictaminó la Corte Constitucional, la Corte decía, se tiene que en un acto público entregar el informe. En ningún momento dice exponer las conclusiones. Punto 1. Punto 2. El tema es que en estos momentos ya en portadas de diarios, en noticieros, en portales digitales, los nombres de Bohórquez y Espinosa ya están totalmente vinculados como los asesinos de Gabela. Yo no sé si serán o no, pero para eso hay la presunción de inocencia. Y yo le digo, señor Moscoso, si la fiscalía inicia la investigación y no se comprueba, no hay pruebas de que este par de señores verdaderamente mandaron a matar a Gabela, este par de generales tienen todo el derecho de hacer pomada al Estado ecuatoriano con una demanda internacional, porque lo que le han hecho es un atentado al honor y al nombre de su familia. Y el señor Moscoso me dice, pero bueno, no creo por qué tengan que hacerlo. Dice, se harán las investigaciones y si no lo son, pues no pasa nada. Como que la gente no tiene no entiende todavía el poder que tiene una portada o un reportaje de un noticiero en donde se te acusa de asesino. Con una pasividad me dijo, si es que las pruebas dicen que no son, pues bueno, no pasa nada, me dijo. A ver, yo no creo que los dos generales puedan accionar contra el Estado ecuatoriano, porque quien concluye esto es un perito que tiene nombre y apellido. Y lo que sí podrían accionar es contra el perito, sin duda. Y además, la Corte Constitucional, cuando conozca el informe, debería decirle a Cobo, oiga, hágale devolver la plata a este ñato, porque este es un informe de papel. La Corte no dijo, vayan y regalen $380,000 a Mesa para que Mesa ponga cualquier tontería en un informe. Porque si es así, me pongo en la puerta de la Corte a ver cuándo me toca a mí. Vendo informes, ¿no? Exactamente. Y estas dos personas pueden accionar contra los medios que sí han abusado de los titulares, como siempre han abusado en este tema y en otros, con la intención de vincular sin que haya una prueba objetiva
la muerte de Gabela con un crimen de Estado. Entonces, me parece a mí que, revisando objetivamente el tema de Gabela, o sea, en esto sí quiero ser muy claro, el Estado ecuatoriano ha hecho todo, por encontrar tres cosas. Primero, si en la compra de los DURUP hubo corrupción. Un magnífico informe de la Asamblea del 2016, donde había gente muy competente, entre ellas el ex asambleísta Fernando Bustamante, gente muy militante, entre ellas la ex asambleísta María Augusta Calle, y gente objetiva en el Pleno. Éramos pocos en la oposición, pero éramos bastante objetivos, y no se pudo concluir que hubo corrupción en la compra de los votos. Ese informe de la Asamblea, que está en el archivo de la Asamblea Nacional, ha sido corroborado por una decisión judicial que dice que no hubo peculado. Es decir, 12 gatos de una comisión de la Asamblea, 137 gatos de una Asamblea, 137 gatos de una Asamblea posterior, 3 gatos de un tribunal, dicen no hay peculado. O sea, ya más de 200 gentes que han revisado el tema dicen que no hay peculado, no hay peculado. Y entonces surge el siguiente tema. ¿Qué habría pasado si el infortunado hecho que cuesta la vida al general Gabela no habría tenido como hecho previo la caída de los DRUP? O sea, si no se habrían caído los DRUP y los DRUP seguían volando, ¿alguien habría pensado que la muerte de Gabela tenía relación con los DRUP? ¿Por qué se dice o por qué se crea esta sensación de que algo más hay? Por dos razones, Omar. Primero, porque quienes asaltan a la hija de Gabela, quienes le persiguen durante 2 horas en Guayaquil, en una noche de lluvia. La señorita entra al departamento de su novio, se queda ahí un par de horas. Entonces la pregunta es, ¿qué asaltante espera 2 horas fuera de la casa de su posible víctima sin saber ni siquiera qué va a asaltar, qué va a robar? Le siguen hasta la casa del general Gabela, intentan asaltarle y sale Gabela a defender a su hija como es normal. Los asaltantes disparan, Gabela queda mal herido, pero entonces no fue un acto de sicariato como los que vemos ahora con la perspectiva desagradable y desgraciada del tiempo de cómo un sicario ejecuta a su víctima. Y la segunda cosa es que en una comparecencia a una de las comisiones de la asamblea previa a la que yo fui parte, el general Borges tuvo la expresión poco feliz de amenazarle a Gabela, de decirle, oye, te van a matar por decir esto. Entonces, de esas dos cosas, el perito Mesa ha hecho una novela, una mala novela, que le ha costado al Ecuador $380,000. O sea, ni a Vargas Llosa le habrían pagado $380,000 por escribir las 15 hojas que escribe este gato. Cuando lo que se le pedía a Mesa es, si usted dice que hay autores intelectuales, tiene que decir en qué momento, en qué lugar y bajo qué circunstancias se reunieron con los autores materiales, que están presos, no sé si hayan terminado ya su condena, porque esto ha durado más de 10 años, en qué momento hubo el concierto para el crimen y con qué propósito, si no hay móvil. Entonces Mesa omite el móvil, omite la vinculación con los autores materiales y dice, caramba, $380,000 bien valen una suposición. Entonces yo supongo que fueron el general A y el general B quienes cometieron el crimen. Todo esto en medio del dolor de la viuda del general Gabela, que desde luego, como le digo, lo que pide es verdad y justicia. De la forma en la que se está usando el caso, como ya lo hemos venido mencionando, sobre todo en lo mediático, se ha creado una narrativa que, como usted bien menciona, es parte teoría de conspiración, parte solo suposición. Este perito vino, hizo una especie de mala copia de Agatha Christie, que más está para Wattpad que para ser publicado, y se pagó esta cantidad de dinero. En este caso, los generales Espinosa y Borges podrían, usted ya dijo que no precisamente al Estado, sí a los medios capaz, pero si Fiscalía utiliza este insumo, ellos no estarían igual con el derecho de decir, ok, Fiscalía, usted está usando este insumo, ya judicializaste esto te hace parcialmente culpable por que se me acuse falsamente. ¿Es eso posible? No, pues la Fiscalía de la señora Diana Salazar ha usado para iniciar investigaciones previas hasta tweets de la posta. O sea, ¿qué se le puede pedir a la señora Salazar?
El tema aquí es que ni siquiera la señora Salazar, dentro de toda su precariedad, dentro de todo su 10 sobre 20, dentro de toda la habilidad que tiene para copiar tesis, todo eso que es impresentable, ni siquiera ella puede sentarse sobre el informe del perito Mesa porque el perito Mesa dice, supongo. Y ante esto yo tampoco sé las credenciales del perito Mesa. ¿Alguien, o sea, cuál es Yo su no tengo etapa idea. previa? Bueno, Habría que breve- preguntarles cómo cayó en el Ecuador, Claro, o sea, quién hizo aterrizar. mientras más hablamos del informe, más me queda esta duda de quién lo propuso, ¿Quién lo quién trajo? propuso su nombre y con qué credenciales. Y me parece increíble que hasta ahora no se tenga claro. Una figura muy misteriosa. Bueno, en el mundo de las estafas internacionales, de falsos peritos, pucha, debe haber. O sea, ¿No? el estafador de Tinder, pero versión, versión Ecuador, Versión ¿no? judicial, versión judicial, No, versión es judicial. que sí me genera esta duda, ¿no? Porque el informe se ha manoseado de muchas formas. Hoy vi un video, no recuerdo qué diario, video de redes sociales, donde hablaban del informe a detalle, diciendo qué es lo que decía, colocando los nombres de los generales, tomas de archivo de los generales. Entonces me parece que se ha planteado ya una línea en la que tenemos que decir estos generales son los culpables, sin tener una sentencia. Y Entonces sí. eso me parece muy peligroso. Yo recuerdo, yo les insisto, que este documento entregado por Mesa tiene validez jurídica cero. Porque ya hay gente que cree que este ya es prácticamente una sentencia. Sí, Pues, ¿no? Te por lo eso quieren se me vender hace- como una sentencia, ¿no? Se me hace muy... Cero vales. Doctor, bueno, dejando de lado el tema Gabriela, que creo que también es un tema coyuntural, vámonos a ver cuál es la situación de este país. De este país. Doctor, yo sé que se la voy a poner jodida, pero ¿podemos sintetizar cuál es el país que nos va a dejar Guillermo Lasso para el nuevo gobierno, sea el que sea, Hay país. de la tendencia que sea, que va a asumir más o menos la primera quincena de diciembre? País lleno de miedo, un país lleno de miedo real. Esto no es una metáfora, es miedo a salir a la calle, miedo a ser asaltado. Ayer mismo me parece que en alguna parte en Guayaquil le asesinaron a más personas, ya son asesinatos grupales, sicarios paseándose, matando con una crueldad terrible. Pero lo que es igual de grave es que los ecuatorianos nos hemos hecho inmunes a la sensación que causa la muerte. O sea, ya vemos, mataron unos sicarios ahí. Ya no nos conmociona la idea del sicariato y de la muerte violenta. Sí, Hemos la aprendido a normalización conjugar con los colombianos el verbo sicariar. Ujú. O sea, si hay que sicariar, se sicaría. Y si es que alguien muere víctima del sicariato, le sicariaron. En los videos de TikTok, yo no era muy aficionado al tema del TikTok, oye, sicariaron aquí. Inventamos la conjugación del verbo sicariar, pero ya la muerte no nos duele. No. La muerte no nos duele, mis queridos amigos, desde el 2020, desde cuando en Guayaquil, en el COVID, los ataúdes fueron de cartón, los cadáveres quedaban en las calles, la gente de los hospitales públicos mandaba a morir a los enfermos a su casa, y en el resto del país pasaba lo mismo. Cito Guayaquil porque fue ya una cosa brutal. Sí. Porque además el Ecuador se queda con mucho odio. Todavía seguimos en ese clivaje tonto de correísmo, anticorreísmo, como que eso fuera una cosa importante. Y ese odio hace que mucha gente, incluidos los medios corporativos, sigan con la cantaleta, que es fastidiosa, que eso probablemente está haciendo que el binomio de la Revolución Ciudadana suba cada día más. Pero esta gente lo entiende y sigue sembrando el odio. Entonces tenemos un país con miedo, un país que se ha hecho sordo a la muerte, un país odiador, un país muy pobre, muy pobre, un país con una economía totalmente contrahecha y con una economía que depende mucho del microtráfico, del lavado, y con una cuestión hasta cruel, mi querido man. Yo aventuro una expresión. Si bien el Ecuador está totalmente emproblemado por el narcotráfico, me parece que ni los narcotraficantes están dejando el dinero en el Ecuador. Que es terrible. O sea, nosotros estamos poniendo la carne de cañón, el pueblo pobre que muere, estamos poniendo las bandas criminales que se están deshaciendo porque hay una guerra entre ellas, necesitan dinero. Me contaba
un colega suyo que en barrios populares de Guayaquil los niños tienen que pagar vacuna para ir a las escuelas, Sí. que las casas pagan $4 semanales. Es una cosa que me espeluzna porque además es una cuestión que pasa en sectores pobres. Esas burbujas que existen en San Borondón, esas burbujas que existen en Cumbayá, en Quito, son burbujas donde incluso la élite del narcotráfico está usando el Ecuador y se debe el dinero que produce la droga. Aventuro esta expresión, porque además sigo viendo un país muy pobre. Y finalmente yo le diría que la clase política ecuatoriana sigue estando muy por debajo de las expectativas de la enorme crisis que tiene el país. Es decir, si vemos la Yo papeleta... agregaría que no tenemos expectativas ya con la clase política. A menos a mí lo particular. O sea, yo siento que la clase política está en otra. Que, por ejemplo, veo al presidente yéndose de tour de despedida a Europa y diciendo que y vendiendo otra vez la cantaleta de la extensión de la visa Schengen. Mendigando la visa. O diciendo Que que no ha nos van a mejorado la dar. seguridad y el turismo. Yo sé que no nos van a dar y yo siento que ese es el problema. Que sigue, él realmente está en un país que no existe. No. Ahí sí, perdonen que les interrumpa. Lazo es un Sí. mentiroso compulsivo y un cínico. O sea, ¿ustedes creen que el hombre no se da cuenta del país No, que obvio, está obvio, alejando? obvio. No le importa un carajo. Él llegó a ser presidente, a pasear a su familia, que le pongan la banda presidencial y pensar que va a quedarse en los libros de historia y hacer negocios con su banco. Porque si alguien ha hecho negocios desde el gobierno de Moreno es la banca ecuatoriana. Totalmente. No, es decir que el hombre vive, es el gobierno más sinvergüenza, más cínico y más nocivo que ha tenido el país. Y no empezó el 2021, empezó con Moreno el 2017, porque Moreno fue el testaferro de Lazo. Hasta que a Lazo le tocó dar la cara porque ganó las elecciones en esa curiosa obsesión que tenía el banquero por su presidente. Y, por ejemplo, el otro que veo también es que lo que usted menciona es real. Seguimos en esta banda de correísmo, anticorreísmo, tanto así que hasta las encuestadoras tienen que medir qué tan correísta o qué tan anticorreísta eres. Y yo no sé hasta dónde podemos sostener eso como sociedad ya. ¿Cómo salimos de ahí? Porque parece que estamos encerrados en ese círculo, en ese bucle vicioso de ahorita somos más correístas que antes, ahorita los votamos, después no los votamos tanto y así. ¿Cómo salimos de eso? Bueno, la sociedad ya salió de eso. El problema es que sale en medio del caos, porque la gobernanza del Estado, es decir, la autoridad en la calle no la tiene el Estado, la gobernanza la tienen las bandas y la Policía Nacional actuando con lógica de banda. Sí. En las calles no hay Hasta para la recaudar gobernanza, fondos. la fuerza de la ley no existe. La gobernanza, es decir, el control de las calles y de las cárceles la tienen las bandas criminales. El gobierno de Lazo es formal, existe en Carondelet, existe en Coavisa, Teleamazonas, El Expreso, existen en las declaraciones formales que hace el hombre de que yo soy el presidente, pero el presidente no manda a nadie. ¿A quién manda Lazo? Ayer me reía porque estaba viendo en el Twitter, incluso hay un triángulo amoroso en el Ministerio del Trabajo, Sí, vamos a tocar donde el eso. subsecretario decía, no, es que es un amor de oficina, o sea, hemos llegado ya hasta a la... Parecía cumbia esa pendejada, ¿no? Claro, en una parte le dice, no, ella solo me sirve para quitarme el estrés, ¿no? O sea, la Y cosificó además es tanto un que la comentario convirtió de en un pelota machismo, antiestrés. es un Tremendo. comentario de un machismo miserable, de un tipo que no tiene una gota de honor, que solo por eso debería ser echado del ministerio, él y su ministro. Pero ¿a quién le importa ya? O sea, esto es un país donde el gobierno no manda a nadie, todo el mundo lo que quiere es ir el 20 de agosto a votar y que se larguen. Sí. Y que, por cierto, Donoso creo que es el único que ha durado completo el periodo, creo, ¿no? El único Este periodo dinosaurio trunco, que no ¿no? se extingue. Ahora, doctor, con toda esta radiografía, ¿cómo ve la sintonía o el intento de sintonía que está teniendo la campaña electoral con esa realidad? ¿Están sintonizadas las campañas con esa realidad o estamos en otra o seguimos en otra? Yo personalmente siento que ninguna candidatura está totalmente sintonizada con los problemas reales de la ciudadanía. Puede tener unos intentos, puede tener unas buenas ideas, una buena propuesta, pero no siento que sea una campaña, aparte de que ha sido una de las más vertiginosas debido a toda la coyuntura, ¿no? Entendamos, muerte cruzada, rápido, inscripciones, lo complicado que es hacer el tema de las inscripciones de candidatos. Pero siento que también ha sido una de las campañas más
flojas. No sé, estamos a 31 días todavía de las elecciones. No sé cómo serán los últimos 30, pero no siento que mejore mucho la situación. Porque es la peor clase política, entonces no le puede pedir usted a la peor clase política ecuatoriana que sea brillante y que tenga una campaña electoral espectacular. Cuando la campaña es simple. Como es una elección interina para un periodo muy corto, a los candidatos hay que preguntarles 3 cosas. Plan de acción, equipo de trabajo y cronograma. Nada más. O sea, usted no tiene tiempo para rezar el Padre Nuestro, para hacer un nuevo Padre Nuestro. No, compadre, no. Plan de acción sobre los problemas que todos sabemos, y no vamos a ponernos aquí a discutir los problemas. Los problemas son clarísimos: seguridad, economía, desempleo, pobreza, etc. Destrucción de servicios públicos, destrucción de vías públicas, fenómeno del niño. Va a tener usted 1 año, 6 meses para gobernar, así que dejémonos de pendejada. Plan de acción, es decir, ¿qué va a hacer? ¿Con quién lo va a hacer? Porque algo ha demostrado Lazo es que sin equipo usted no llega a ninguna parte. Y eso de que voy a juntar a los mejores hombres y mujeres de este país, eso es poesía. Eso es cumbia barata, es como la del Ministerio del Trabajo, o sea, esto es amor de oficina. Y, repito, plan de acción, equipo de trabajo y cronograma, porque tiene 1 año, 6 meses, o sea, no es que a esto lo vamos a hacer, no, compadre, 1 año, 6 meses, dígame cuándo lo va a hacer. En eso debe concentrarse la presión de las redes a las campañas, y en eso debe concentrarse el debate presidencial. Todo lo que le digan de más, es decir, voy a luchar contra la corrupción, no, compadre, no, aguante un ratito. Plan de acción, cronograma y equipo. El resto no sirve. Claro, o sea, este verso de cárceles en el Chimborazo y todo eso. No alcanza a hacer ni los cimientos, pues, o sea, es que tiene 6 meses. No alcanza ni a ver el terreno. El que diga cárcel en el Chimborazo es un idiota. Y además, no me tigan ni quién fue, porque tiene que ser tan idiota, pero absolutamente idiota. Ya adivinó. Bueno, que, mire, Fujimori hizo una cárcel en Puno. Ajá. Es decir, es ni siquiera idea auténtica. Cuando se apresó a los terroristas de Sendero Luminoso, Fujimori hizo una cárcel en Puno. Puno versus el Chimborazo es como el Caribe. Claro. Puno es jodidísimo. En unas condiciones terribles que complicaban la vida de los presos y de los que cuidaban a los presos. Claro. Y después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana le dijeron, vea, vaya a cerrarnos a cárcel, que es una pendejada, porque hasta los seres humanos tienen derechos, porque si no usted se transforma igual que en lo que está persiguiendo. Claro. Hasta los terroristas tienen derechos. No somos seres humanos, o sea, si usted me dice, un terrorista no tiene derechos, entonces matémosle, destripémosle, saquemos la cabeza y pongamos en una plaza pública como en en la Revolución Francesa. Claro. Bueno, algo hemos de haber revolucionado hasta llegar al año 2023. Sí, pero o sea, claro, en teoría, ¿no? obvio, pero si usted va a hacer una cárcel en el Chimborazo, Bueno, no te doctor, alcanza ni el tiempo, palurdo. Oiga, doctor, y para ir cerrando, nuevamente le agradecemos por este tiempo que se ha tenido con nosotros. Saque la bola ahí mágica. ¿Qué prevé? ¿Qué prevé? ¿Qué ocurre que podría estar ocurriendo? ¿Habrá segunda vuelta? Si hay segunda vuelta, ¿lo ve a Sonnenhorner? ¿Lo ve a Yacu? ¿Lo ve a Villavicencio? ¿A quién ve en segunda vuelta si es que hay con Luisa González? A ver, yo creo que si las elecciones fueran hoy, y en eso coinciden todas las encuestas, si las elecciones fueran hoy, no habría segunda vuelta y quien gana la elección de calle con más del 40% y más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo es el binomio de la Revolución Ciudadana, Luisa González, Andrés Arauz. Pero las elecciones no son hoy. Y en las elecciones no solamente hay que ser eficiente y asertivo en las propuestas, sino que también hay que evitar cometer errores, porque una elección se puede perder. Las redes sociales no ganan elecciones, pero sí hacen perder elecciones. Y además la coyuntura política del país es un polvorín. Entonces, si las elecciones fueran hoy, ganan González y Arauz Largo, pero las elecciones no son hoy, hay que llegar al 20 de agosto. Lo que sí le digo es que todos queremos que el 20 de agosto se acabe esta barbaridad. Queremos votar. Y sería bueno que sea en una sola vuelta, por 2 razones. Primero, porque ya con un triunfo en una sola vuelta, con una presidenta o presidente electo y una asamblea electa, no tendríamos que esperar a diciembre con el gobierno de Lazo. No habría necesidad, me explico, habría que encontrar una forma de interpretar la Constitución que se largue y que asuma el gobierno. Y la otra razón
es por la fuerza electoral, porque el gobierno que viene va a tener que tomar correctivos sobre la marcha y hay que darle una montaña de votos que le respalde para que estos sinvergüenzas de los medios corporativos no comiencen a dinamitar el gobierno desde el día uno por sus propios intereses. Medios que además estarán sin duda pagados por los intereses de la Están banca. preparándose. Sin Yo duda, los no veo lo dudo, preparándose. no lo dudo. Entonces hay que meterles una montaña de votos y esa montaña de votos tiene que ser en primera vuelta. Ahora, si hay segunda vuelta, el país alargará un poco la decisión y será una elección donde nuevamente este clivaje correísmo-anticorreísmo seguirá funcionando y ahí sí veamos qué es lo que pasa. Perfecto. La Listo, verdad es que doctor. El doctor Ramiro Aguilar, ex asambleísta. Oye, y solamente para cerrar, es que esta pregunta siempre la veo necesaria. ¿Realmente usted cree que fue tan mala la última asamblea como la quiere pintar la narrativa de gobierno? ¿Fue realmente tan mala? Y se lo pregunto a usted porque usted tuvo experiencia legislativa. Y eso sí, hay que guardar las distancias porque en el periodo que estuvo usted había algunos nombres de lado y lado, tanto del correísmo como de la oposición, que era gente que iba realmente a debatir y se respetaban. Yo recuerdo que a pesar de todas las diferencias se respetaba. Siempre hay uno malcriadito Sí, por ahí, obvio, como sí. dicen, ¿no? Pero se respetaban. ¿Realmente fue tan mala esta última asamblea? Bueno, más tan mala que se cierra. O sea, ¿qué más le puedo decir? O Pero sea, le tan pueden mala decir que se cierra porque ya Lazo estaba a 2 votos de ser O destituido, sea, yo ¿no? creo que esta última asamblea, a mi percepción, sí fue bastante mala. Habían cuadros decentes, pero fue mucho peor que la anterior. O sea, A ver, hizo extrañar a Litardo un chance. O sea, imagínate lo que es eso. no, pero ahí hizo usted esta terapia. ¿No? Se va a extrañar a Ricardo. No, pero déjenme decirle una cosa. La asamblea y el parlamento en cualquier país nace de la matriz social, o sea, el útero del cual nace la asamblea es de la sociedad. Es nuestro reflejo. Sí. Y hay que reconocer que la sociedad ecuatoriana está descompuesta. En el sector público y en el sector privado. Tenemos un quiebre ético, tenemos un quiebre moral, tenemos un quiebre intelectual. O sea, la sociedad está deshecha. Entonces, de una sociedad deshecha tiene que salir una mala calidad de representantes porque no traemos noruegos, no traemos marcianos para que sean parte de eso. Claro. Quizá por eso uno tenga la percepción de que las asambleas anteriores, con sus realidades políticas y sus coyunturas distintas, fueron mejores. Pero sí le digo es una cosa, la asamblea fue mala, tan mala que se cierra en medio de un gobierno pésimo que renuncia, porque esa es la muerte cruzada, es una renuncia posfechada. Claro. Entonces, no hay nada que rescatar de ahí. Quien les diga, no, es que la asamblea le puso a Lazo contra la pared. No significa caso que se trata de poner a un gobierno contra la pared. Se trata de que el país salga adelante y fracasar una asamblea y presidente. Ahora bien, que el bloque dentro de la asamblea, el bloque de la Revolución Ciudadana fue el bloque más unido, donde no se compraron asambleístas, donde votaron con convicción, donde sostuvieron el juicio político. Eso hay que reconocer, y cómo se va a reconocer, lo está haciendo bien la Revolución Ciudadana al volviendo a poner en sus listas a los asambleístas del periodo anterior. Y vamos a ver si el elector les premia con el voto. Si les premian con el voto, ellos serán los premiados, pero la evaluación de la clase política, de la que usted mismo me decía, no tengo ya ninguna esperanza, no puede hacernos creer que bajo ninguna circunstancia es rescatable lo hecho por la asamblea anterior, ni por el gobierno de la ciudad. Listo, doctor. Ahora sí, lo soltamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias Un abrazo, por estar. hasta luego, que pasen bien. Cuídense, tenga un excelente día al doctor Ramiro Aguilar, ex asambleísta, abogado.